licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a nuestra actividad de esta tarde-noche. Ya en la presentación aparece el tema que vamos a discutir esta tarde-noche y pues por razones de tiempo vamos a dar inicio a la misma. Bien, ¿sí se ve la presentación? Sí, licenciado. Efectivamente, licenciado, se ve. Sí, Gracias. ¿Y si me escucha? Claro, licenciado. Licenciado. Todo bien. Gracias. Bueno. Con el tema de esta tarde-noche damos inicio a la tercera fase del proceso penal. Recuerden que las dos anteriores, la primera etapa, el procedimiento preparatorio, que es la investigación que está a cargo del Ministerio Público y que al concluir esa fase del proceso, pues el Ministerio Público está en la obligación de presentar cualquiera de los actos conclusivos a que ya hicimos referencia en las sesiones anteriores. Agotada la etapa o el procedimiento preparatorio, pues comienza o da inicio a lo que es la etapa intermedia, que es la segunda fase del proceso penal y que, como ya señalamos, está a cargo del juez contralor de la investigación, y en la etapa intermedia es donde se discute la procedencia o improcedencia del acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. Cualquiera de los actos a que se hizo también alusión en las clases anteriores. Y también se indicó que en la etapa intermedia es en donde las partes pues asumen actitudes procesales de acuerdo a sus derechos e intereses. La ley establece qué actitud asume el procesado, su defensor, el querellante, las partes civiles, etcétera, etcétera. Y luego, pues agotada la discusión de la audiencia intermedia, pues el juez tiene que decidir y resolver la situación jurídica del imputado. Si es acusación y ya la admite, pues ya admitirá la acusación con sus modificaciones o sencillamente como la planteó el Ministerio Público si no hay modificaciones. Y decreta la apertura del juicio oral y público. Si es otro acto conclusivo, el sobreseimiento, pues también tendrá que emitir su decisión si es una clausura provisional en igual circunstancia, o sea, un archivo o criterio de oportunidad. Si es una acusación y el juez la admitió y decretó auto de apertura de juicio, pues entonces ya prácticamente arribamos a la tercera fase del proceso, que es el juicio oral público o debate. Solamente que haya acusación y que el juez haya abierto a juicio el proceso penal, el siguiente paso o la siguiente fase procesal es el juicio oral y público y debate. Si no hay acusación, pues no podríamos ir a un juicio oral y público. Si hay sobreseimiento, obviamente no puede haber juicio oral y público porque el sobreseimiento concluye el proceso penal de forma anormal, cierra irrevocablemente el proceso, etcétera, etcétera. Si es una clausura provisional, tampoco podríamos llegar a juicio oral y público, a menos que al reanudarse la clausura exista la posibilidad de acusar y el juez admita la acusación y declare la apertura al juicio. De lo contrario, si no hay acusación, si no hay apertura al juicio, no hay debate. Ya, entonces es necesario que el Ministerio Público haya presentado una acusación, que el juez la haya admitido y que haya declarado o abierto a juicio el proceso penal. Eso implica entonces necesaria y forzosamente arribar a la tercera fase del proceso penal, que es el juicio oral y público. El juicio oral y público, pues se decía antes de la reforma del artículo 109 y de la reforma del 2011, que el juicio oral y público era la fase álgida, la fase toral, la fase, digamos, esencial del proceso penal.
porque era la fase en donde prevalecía la oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración, que son principios fundamentales que estructuran el juicio oral y público. Sin embargo, a raíz de las reformas del 2009, ya tanto la fase preparatoria como la intermedia en su mayor parte son orales. Obviamente hay algunas incidencias escritas, pero en su mayor parte predomina la oralidad. Y en el juicio oral y público, pues precisamente por ello se denomina así, juicio oral y público, porque el mismo es verbal y es público. Y pues vamos a analizar en su momento los principios a los que yo hice referencia hace un instante. Bien, ¿por qué es importante el juicio oral y público? ¿Por qué tiene trascendencia jurídica y procesal un debate dentro del proceso penal? Sandra González, ¿por qué cree usted que el juicio oral y público es importante? Lick, yo pienso que es importante porque ahí es donde se va a definir si es culpable o inocente la persona, el sindicado. Ajá, ajá. Muy bien. ¿Qué le podría agregar Henry Vinicio a lo que señaló la compañera? Agregándole, licenciado, que también se tiene la oportunidad, ¿verdad?, de defender o de defenderse o de presentar las pruebas. Ajá. Telma Gamarro, ¿qué piensa usted? ¿Por qué cree que es importante el juicio oral y público? ¿O qué importancia tiene dentro del proceso penal? Porque así queda evidencia del proceso que se actuó, tanto de la defensa como de quien lo acusa, ¿verdad? Presentando todas las pruebas, ya queda grabado y se hace público el evento. No es a Ajá, puerta cerrada, sino que es públicamente, hay testigos y gente que verifica que la justicia se está realizando. ajá, muy bien. Ahora, Maritza Ayala, ¿qué puede adicionar a los comentarios de los compañeros? Considero Lee, que en esta parte es donde, como bien mencionó un compañero, es el momento donde se puede ejercer el derecho de defensa. Si hubo, no si hubo investigación, es el momento de presentar los medios de prueba y lo que también le va a dar al juez el poder dictaminar una sentencia hacia el acusado. Ya. Bien, sí, en efecto, el derecho de defensa se realiza desde el inicio del proceso. Ya no necesariamente tiene que ser hasta en el juicio oral y público. Recuérdense que el derecho de defensa es una garantía constitucional que debe observarse desde el momento en que existe una sindicación en contra del sindicado. Y en todo el curso del proceso debe existir esa oportunidad de defensa para el acusado. Bien, en efecto, tal y como ustedes señalaron, pues definitivamente hay elementos importantes que cada uno de los que intervino aportó a lo que es, o por qué es que es importante el juicio oral y público. Dice Boris, se cumplen plenamente el derecho de defensa que tiene el sindicado. Bueno, esa plenitud es a lo largo del proceso penal. Bien, es importante, primero, porque a través del mismo se garantiza la observancia y cumplimiento de las garantías constitucionales y procesales de los sujetos procesales. Aunque esto es en todo el proceso, en todo el desarrollo del proceso penal. En ninguna fase, en ninguna etapa del proceso penal puede dejarse de cumplir, de observar las garantías constitucionales, las garantías procesales de que están investidos no solo el sindicado, sino los sujetos procesales, ¿ya? Entonces, pero sí alcanza, podríamos decir, su álgida expresión en un juicio oral y público. Y también, como señalaba alguno de ustedes, ese del proceso donde se dirime, donde se dilucida, donde se resuelve o define en primera instancia la existencia de un hecho delictivo, la responsabilidad y participación penal del imputado, lo que implica resolver, decidir
la situación jurídica, sea a través de un fallo condenatorio o de un fallo absolutorio. Eso dependerá de las pruebas que presente el Ministerio Público y que las mismas hayan quebrantado la investidura jurídica o el estado jurídico de inocencia del que goza el imputado. Y por supuesto, cuando se dice que se define en primera instancia la situación jurídica del procesado, ello implica porque, no obstante existir una sentencia absolutoria o condenatoria, el proceso penal continúa, toda vez que cualquiera de las partes puede impugnar, puede promover el recurso correspondiente para que ese fallo pueda ser revisado por un tribunal superior. Es decir, en los próximos días vamos a analizar los medios de impugnación, los recursos que la ley establece al alcance de los sujetos procesales. Entonces, en primera instancia se decide la inocencia o autoría y responsabilidad penal del acusado. Y también, como se decía en Telma, que la importancia de un juicio oral y público es que existe una fiscalización de la ciudadanía, del pueblo. Es decir, la sociedad tiene la opción, tiene la oportunidad de presenciar cómo se administra la justicia penal en Guatemala. Tiene la opción también de ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla un fiscal, un abogado defensor, juez, abogados directores del querellante adhesivo o de las partes civiles, etcétera. Entonces hay una fiscalización social de cómo se desarrolla un juicio oral y público. Es decir, por eso es que la publicidad de un juicio oral y público, o ahora pues ya la publicidad del proceso penal, como les decía anteriormente, es en todas las fases del proceso. Y la publicidad no solo implica para las partes, sino también la publicidad se refiere a la oportunidad que tiene la sociedad, la colectividad, la comunidad de presenciar el desarrollo de un proceso penal. Es decir, en audiencias de primera declaración, en audiencias de revisión, en audiencias de anticipo de prueba, etcétera. Y no digamos un juicio oral y público, en donde, pues, por ser una fase decisiva, posiblemente exista más deseo, más atracción de querer presenciar el desarrollo de un juicio oral y público. Y por supuesto, eso permite también que, digamos, no solo a nivel nacional, hoy con la tecnología y la facilidad que da esa herramienta, pues internacionalmente también puede presenciarse el desarrollo de un juicio en el país. De manera que la importancia no solo es jurídica, no solo es legal, sino la importancia es en diferentes niveles, ¿ya? Y digamos, en relaciones internacionales, en economía, digamos, en tecnología, etcétera. O sea, que la trascendencia o relevancia que tiene un juicio oral y público, pues no se circunscribe únicamente al aspecto jurídico, sino también al aspecto político, al aspecto del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. De manera que definitivamente la importancia radica en estos aspectos y otros que podrían estimarse. El juicio oral y público en otras legislaciones se conoce únicamente como debate o plenario, ¿ya? Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal, a partir prácticamente del capítulo del título tercero, a partir del artículo 348, habla sobre lo que es el juicio, ¿ya?
Y obviamente la denominación de juicio oral y público es porque se dan esos dos principios, además de otros que vamos a analizar en un momentito. De manera que existe, digamos, esa opción y esa oportunidad de querer presenciar, observar, asistir a un juicio oral y público. En cuanto a lo que es una definición propiamente dicha, el Código Procesal Penal no señala lo que es un juicio oral y público, sino que, de acuerdo a la ley, inicia de una vez haciendo referencia a la preparación del debate y luego al desarrollo del mismo. Sin embargo, pues siempre, como ya es tradicional y habitual en la cátedra, establecemos ahí dos definiciones, independientemente de otras que ustedes puedan consultar o construir con sus propios criterios, ideas y pensamientos, una definición de lo que es un juicio oral y público. Sin embargo, pues hemos establecido ahí dos definiciones. La primera de ellas se refiere a que es la fase decisiva del proceso penal. ¿Por qué es fase decisiva? Pues sencillamente porque una vez desarrollado el proceso, el juicio o el debate, pues hay que resolver la situación jurídica del imputado. Ahí se decide si él es autor responsable del hecho delictivo imputado o es inocente del mismo. Entonces, ahí el juez de sentencia o tribunal de sentencia, luego de agotado el juicio, recibido las pruebas, haberlas valorado, analizado y valorado, pues toma una decisión. Y esa decisión, pues va a ser la sentencia, en cualquiera de los dos sentidos. Una sentencia condenatoria si se probase en el juicio la participación y responsabilidad penal del acusado y la inocencia o absolución de todo cargo de los hechos imputados si no se prueba en el debate su vinculación, su relación o participación en ese hecho delictivo. Pero además de decidir la situación jurídica del acusado, pues luego se dice también que esta fase del proceso tiene vigencia al concluirse la etapa de investigación y la etapa intermedia. Y es en el juicio oral y público donde se practican o reproducen los medios de prueba directamente y se formulan las alegaciones. Es decir, recuerdan ustedes que en la etapa intermedia, de acuerdo al artículo 343, las partes ofrecen su prueba y hay una audiencia que se celebra para ese efecto. Y esas pruebas son las que se van a discutir en el juicio oral y público. Son las que van a ser fiscalizadas, debatidas por los sujetos procesales y son las que van a valorar el juez o tribunal de sentencia al diligenciarse las mismas. Y con fundamento en el análisis de esas pruebas, pues así será su fallo o su sentencia. Y pues existe esa, digamos, relación directa entre el juez o tribunal de sentencia, los sujetos procesales y las pruebas que se presentan. También se dice que el juicio oral y público es el tratamiento contradictorio oral y público del proceso penal. Y es contradictorio porque aquí se genera, se gesta o se produce una verdadera contienda, una verdadera controversia, una verdadera litis jurídica, técnica, probatoria, etcétera, entre los sujetos procesales, es decir, entre el Ministerio Público, acusado y abogado defensor, y las demás partes, por supuesto, si existiesen en el proceso, si existiese creyente adhesivo, partes civiles, pues
ahí se da una discusión jurídica, una litis realmente entre los sujetos procesales. Obviamente cada quien asumiendo las funciones y la posición que de conformidad con la ley le corresponde. Por un lado, el Ministerio Público tratando de probar los hechos imputados en la acusación al sindicado con las pruebas pertinentes. Y en su momento, pues a través de esas pruebas, acreditar o establecer la participación y responsabilidad penal del acusado. Y por su lado, la defensa, pues tratará de cuestionar esa acusación, tratará de cuestionar y refutar las pruebas y en su momento, pues alegar la inocencia de su defendido o la aplicación de una pena mínima, algún beneficio, etcétera, etcétera. Y también se dice que aquí las partes entran en contacto directo con las pruebas, se presentan y ejecutan las pruebas y el contenido del proceso se manifiesta en toda su plenitud. Entonces, pues por eso decía que a ello obedece la importancia de un juicio oral y público. Y el fundamento de esta etapa o esta tercera fase del proceso penal la encontramos a partir del artículo 350. Podríamos decir que a partir del 347, cuando se habla de la preparación del debate, pero ya prácticamente lo que es en sí el debate lo encontramos a partir del artículo 354 al 397. Entonces, ahí es donde, digamos, vamos a ver más adelantito ya lo que es propiamente los principios y con posterioridad el desarrollo del juicio oral y público. ¿Alguna duda hasta el momento? No, No, licenciado. licenciado, gracias. Bueno, Sandrita, ¿será que nos hace el favor de leernos el artículo 354 para entrar en contexto de lo que continúa? Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Dice debate, artículo 354, inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará por abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el querellante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrá por abandonadas sus intervenciones, sin perjuicio de que puedan ser compelidos o comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente. Muchas gracias. Este es uno de los principios procesales que vamos a ver más adelante, pero para tener una idea de, digamos, cómo es que, digamos, se empiezan a observar los principios que conforman el juicio oral y público. Y cuando veamos lo que es el desarrollo del debate, pues vamos a hacer referencia a estos aspectos, pero antes vamos a hablar sobre las fases del debate. El debate está conformado de dos fases o dos etapas. Acá, por un lado, la preparación del debate, a que se refiere el artículo 300, digamos a partir del 348, que habla de la preparación del debate. Y el desarrollo propiamente dicho del debate, es decir, todo el procedimiento que debe cumplirse a
digamos, durante durante la sustanciación del debate. Entonces, el debate está integrado por dos fases, la preparación del debate y el desarrollo del debate. La ley, digamos, en en la fase de preparación del debate, aún la ley permite que se, digamos, practiquen todavía algunas diligencias que por alguna circunstancia no se pudo realizar en la etapa preparatoria. De acuerdo al artículo 344 y 348 del Código Procesal Penal, en la fase de preparación del debate, aún las partes pueden solicitar un anticipo de prueba. Y así lo establece la ley. Y si alguien me pudiera apoyar con la lectura del artículo 348 para ver, digamos que en ese sentido la ley, sí, ahí sí que en aras de la justicia, en aras del descubrimiento de la verdad, todavía da esa posibilidad de que antes de que se inicie el debate pueda practicarse un anticipo de prueba. ¿Se lo puedo leer, Yoli? Sí, por favor, Heidi, por favor. Artículo 348, Código Procesal Penal, anticipo de prueba. El tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior, a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá concurrir al debate. Adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que fueran difíciles de cumplir en la audiencia o que no admitieran dilación. A tal efecto, el tribunal designará quien presidirá la instrucción ordenada. Dice que hay una parte que está adicionada por el artículo 22 del decreto número 17-2009 por el Congreso de la República. En este caso, la declaración testimonial que lo amerite y justifique se recibirá como anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico en las condiciones que lo regulan los artículos 317 y 318 de este código. En este último caso se observará lo regulado en los artículos 218 bis y 218 ter del presente código. 218 y 218 bis, 218 bis y 218 ter. Sí, correcto. Bien, entonces, si por alguna razón o circunstancia el anticipo de prueba no se pudo realizar en la etapa preparatoria, pues aún, como les decía, antes del desarrollo del debate, en la fase o etapa de preparación del debate, la ley permite que se pueda practicar todavía un anticipo de prueba o algunos peritajes, ¿ya? De manera que generalmente en la práctica el anticipo de prueba es en su mayor parte se realizan en la etapa preparatoria. Hoy en día me atrevo yo a decir que es rara vez que pueda darse en la fase de preparación del debate, y que sí puede ser que hayan algunos casos, pero en su mayor parte el anticipo de prueba se desarrolla en la etapa preparatoria. Sin embargo, pues puede ocurrir que por alguna circunstancia, algún obstáculo ajeno al Ministerio Público o al tribunal, al juez contralor no se pudo realizar, pues todavía existe esa opción en la fase de preparación del debate. Entonces, en la preparación del debate aún es factible practicar un anticipo de prueba. Por supuesto, cumpliéndose con todos los requisitos del artículo 317 y también los que establece el artículo 348. En la etapa, dice el anticipo de prueba a petición de parte,
que puede ser alguno de los sujetos procesales o de oficio, porque así lo dice el artículo 348, podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días, de acuerdo al plazo establecido en el artículo 344 y 348 del Código Procesal Penal. ¿Y en qué casos se puede practicar un anticipo de prueba de conformidad a la norma citada? Puede ser declaración de un órgano de prueba que no podrán concurrir al debate, ya por una circunstancia difícil de superar o que sea muy excepcional, como ya vimos anteriormente, el caso de un testigo que estuviera presencial, que estuviera fuera del país al momento de que fue citado y que concluyó la etapa preparatoria y no pudo declarar, entonces todavía existe esa oportunidad. Y también dice adelantar operaciones periciales o actos probatorios que fueren difíciles de cumplir en la audiencia de debate o que no admitan dilación. También puede ser declaración testimonial, ya que lo amerite y justifique, recibirá como anticipo de prueba a través de la videoconferencia u otro medio electrónico. Pero además del anticipo de prueba, en la etapa de preparación del debate también se puede, digamos, puede darse la unión y separación de juicios. Y el artículo 349 fundamenta la práctica de esas actuaciones judiciales. Y cuando se puede dar una unión de procesos o, como se conoce comúnmente, acumulación, se acumulan los procesos. ¿Y en qué casos la ley viabiliza o el Código Procesal Penal permite que se puedan unir o acumular procesos penales? Y de acuerdo al artículo 349 dice, procede cuando el mismo hecho punible, un mismo hecho, dice, procede cuando el mismo hecho punible es atribuido a varios acusados y se han formulado diversas acusaciones. Se acumulan las mismas de oficio o a petición de parte, siempre que no se ocasione un grave retardo al procedimiento. Es decir, imaginémonos que, digamos, pensemos en un delito de plagio, secuestro regulado en el artículo 201 del Código Penal. Recuerden ustedes que el delito de plagio y secuestro no puede ser cometido por una sola persona, sino que en este tipo de hechos punibles siempre existe una organización delictiva y en esa organización cada uno de sus miembros o integrantes tiene una función, ¿ya? Imaginémonos que, digamos, se trata de un delito de plagio y secuestro y son varios los imputados de ese hecho delictivo. Pero puede ocurrir que, digamos, primero se detiene a una persona, a uno de los secuestradores y se inicia el proceso penal y se formula la acusación. Pero a la semana o 2 semanas o qué sé yo, al mes es detenido o son detenidos otros 2 secuestradores. Se inicia el proceso penal contra ellos y, digamos, se formulan acusaciones contra ellos. Obviamente hay una diferencia de tiempo en relación al primero de los detenidos con los posteriores. Y se da el caso de que contra el primero pues ya se presentó acusación y posteriormente se presenta la acusación contra los otros acusados. Entonces, en esas circunstancias, pues se puede, una de las partes o el Ministerio Público o incluso el juez puede hacerlo de oficio, acumular los procesos, es decir, conectarlos, ¿ya? Unirlos. Por eso la ley dice unión de juicios, a efecto de que, digamos, se lleven en un solo proceso
se acumulan los tres procesos, digamos, donde hay tres acusaciones, para que se continúe su trámite en un solo proceso. Por supuesto, la ley, si bien la ley permite esa situación, también la ley dice que siempre que no se ocasione un grave retardo al procedimiento. Porque puede darse el caso de que el primer caso o en relación al primer detenido ya esté para debate. Y en este caso ya se ha señalado fecha, día y hora. Y digamos, los segundos procesos, imaginémonos que el primer caso el debate se va a realizar ahorita en noviembre y los demás procesos todavía pues están pendientes de decidirse. Imaginemos que el debate se va a celebrar, digamos, hasta julio del otro año. Obviamente esto perjudica la situación jurídica del primero de los detenidos. Entonces, ante esa situación, pues es viable, no es procedente acumularlos, porque entonces el primer caso tendría que esperar a que hasta en julio, que es que se va a realizar el debate de los otros dos detenidos, pues eso agravaría su situación, perjudicaría su derecho de intereses. Entonces, cuando realmente hay algún retardo o alguna situación que pueda perjudicar la situación jurídica del otro, pues obviamente ahí no procedería la acumulación. Pero si solo existe una diferencia de una semana, un mes, que son plazos razonables, pues entonces se podría proceder a la acumulación. A la par de lo que es la unión de procesos o de juicios, también está la separación, que es lo contrario. Y se dice que aquí en este caso dice si la acusación tiene por objeto varios hechos punibles. Aquí hay una diferencia en cuanto a la unión. La unión se refiere a un mismo hecho. Acá en la separación dice varios hechos punibles. Pensemos que aparte del plagio secuestro puede haber otros delitos que se le imputan a los detenidos y también a uno o varios acusados. Aquí pues también ya puede ser uno solo o varios acusados. Entonces el tribunal puede decidir, tiene la facultad de disponer que los debates se lleven a cabo separadamente. Pero imposible de forma continua. Es decir, para evitar quizá alguna, digamos, demora judicial, en virtud de que se trata de varios hechos punibles y hay varios acusados, y entonces que llevarse en una sola acusación, en un solo proceso, puede, digamos, complicar la situación jurídica de los procesados. Entonces el juez, el tribunal de sentencia, pues puede disponer de que mejor los debates se desarrollen o se realicen en forma separada. Le vamos a pedir a Henry Vinicio Esteves si nos apoya con la lectura del artículo 349. Con mucho gusto, licenciado. Vinicio. Artículo 341. Darlene Duque. Licenciado, ¿me escucha? Licenciado. También se ausentó. Se lo leo yo, pero el compañero está hablando, licenciado. Licenciado. Por favor, Darlene. Si Darlene nos va a hacer el favor, Vinicio. Gracias. Ok. Artículo 349. Unión y separación de juicios. Si por el mismo hecho punible atribuido a varios acusados se hubiera formulado diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acusación de oficio o a pedido de alguna de las partes, siempre que ello no ocasione un grave retardo del procedimiento.
Si la acusación tuviera por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más acusados, el tribunal podrá disponer de la misma manera que los debates que se lleven a cabo separadamente, pero en lo posible, en forma continua. Gracias. Bien, entonces, antes de que el debate se desarrolle o de inicio, pues en el Tribunal de Sentencia tiene la posibilidad de disponer tanto de la unión o separación de juicios de conformidad con el artículo 349. Em, Luego también encontramos en la fase de preparación del debate lo que es la división del debate único, lo que se conoce en la doctrina con el nombre de cesura del debate. Y la división del debate, que prácticamente está regulado en el artículo 353, básicamente obedece a circunstancias especiales. Es decir, que un debate se puede prácticamente dividir en dos fases. Digamos, por un lado, como señala la ley, audiencias para determinar la culpabilidad del acusado y otra para la aplicación de la pena o medida de seguridad. La división del debate puede solicitarla al Ministerio Público o la defensa o el acusado, pero solo si se trata de delito grave o por la gravedad del delito. O sea, requisito que la ley exige al tenor de lo estipulado en el artículo 353 es por la gravedad del delito. Puede ser un asesinato, un plagio secuestro, una ejecución extrajudicial, una desaparición forzosa, forzada, un parricidio, un femicidio, etcétera, etcétera, por la gravedad, ¿ya? Entonces, si el delito es grave, a juicio del tribunal y de las partes, pues el Ministerio Público o cualquiera de las partes puede solicitar la división del debate. ¿Y con qué finalidad se solicita la división del debate? Primero, para que, digamos, como se trate inicialmente, se discuta, digamos, inicialmente el acusado, ya que se señala al debate unas audiencias únicamente para discutir la culpabilidad o responsabilidad penal del acusado. Agotada esta fase, entonces ya viene la segunda fase en donde se va a discutir la determinación de la pena, o sea, qué pena se le va a imponer al acusado si resultó autor responsable, o bien una medida de seguridad y corrección. Por eso se divide, porque en primer término o en primer lugar se va a discutir la responsabilidad, participación penal del acusado y posteriormente se va a discutir la imposición o la aplicación de la pena o medida de seguridad según el caso. Pero la ley exige que si se va a dividir el debate, debe anunciarse a más tardar en la apertura del debate, ¿ya? Al abrirse el debate, se debe comunicar a las partes que el debate se va a dividir para que estén enteradas las partes. Por supuesto, se enteran antes porque al momento de plantearse esa petición por parte de los sujetos procesales, pues habrá ahí conocimiento de las demás partes. Sin embargo, la ley establece claramente que si uno de los sujetos solicitó la división del debate, al aperturarse el debate se debe notificar a las demás partes ese requerimiento.
Bien, entonces, luego, de acuerdo a la ley, de culminar la primera parte, es decir, donde se dice la culpabilidad del acusado, se debe resolver la culpabilidad, ¿no? Si es culpable o es inocente, ¿ya? Y posteriormente ya entonces vendrá la otra parte para imponer la pena o medida de seguridad. Y la ley dice que se debe fijar día y hora para la prosecución del debate sobre esa cuestión, es decir, terminan las audiencias en donde se discutió la culpabilidad del acusado y si es declarado culpable, entonces ya se señala día y hora para que las partes comparezcan en donde se va a fijar la pena que se le va a imponer al, en este caso ya condenado. Y, digamos, se dicta la sentencia que corresponde y esta pues se va a complementar, como dice la ley, con una resolución interlocutoria sobre la imposición de la pena. Debe la arriba ser locutoria. Silly, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué será una resolución interlocutoria? Una resolución, fíjese que le escucho entrecortado, perdone, interlocutoria, dice. Alguien que me pueda decir que una Imagino, resolución interlocutoria. ¿Está viendo la presentación? sí, sí, pero no le había escuchado porque se entrecortó. Fíjese, licenciado, que es primera vez que lo escucho, pero imagino, ¿verdad?, que la resolución interlocutoria es cuando se están las partes, ¿verdad? Y están en esta división del debate y se le da este tipo de resolución. Eso me imagino yo, y están dialogando ellos y están determinando el proceso que va a continuar. Ajá. ¿Alguien quisiera aportar alguna idea de qué es una resolución interlocutoria? Disculpe, licenciado, sí, la resolución resolutoria sería cuando ya le están dándole la resolución a la persona, ¿verdad? Interlocutoria, porque como a veces ellos no hablan el mismo idioma que los demás, ¿verdad? Entonces hay que trasladárselo al idioma de él, ¿verdad? Entonces esa es la resolución interlocutoria sobre la pena que le van a imponer por cometer, ¿verdad? Ujú, ujú. Bien, digamos, como ya se dictó una sentencia, ¿no? En donde se declaró culpable al acusado y que luego ya viene la segunda parte que es la fijación de la pena. Entonces, Boris dice que se da una sentencia a viva voz ante todos. Bueno, ahí estamos hablando del principio de oralidad, publicidad. Entonces, lo que la ley dice, digamos, Marco Tulio dice que es una discusión entre las partes. No, digamos, lo que la ley dice aquí, que como hay una sentencia, entonces esta sentencia se complementa con una resolución interlocutoria. ¿Y qué es una resolución interlocutoria? Es un auto razonado, es un auto motivado. Esa es una resolución interlocutoria. ¿Se recuerdan ustedes que las resoluciones, de acuerdo a la ley del orden judicial, se dividen en decretos, autos y sentencias? Entonces, un auto es una resolución debidamente razonada, motivada. Y en doctrina al auto se le conoce con el nombre de resolución interlocutoria, que es una decisión judicial, es un auto debidamente razonado. Entonces, ahí la sentencia, este es un complemento de la sentencia. Y en ese auto es donde se va a plasmar la pena que se le va a imponer
al, en este caso, acusado. ¿Estamos? Y sí estamos, ¿verdad? Sí, licenciado. Pues, Gracias. Digo, una pregunta, en esta interlocución es cuando se hace mención de las agravantes o algo así, ¿no? Sí, sí, digamos, como para fijar la pena, de acuerdo al artículo 65 del Código Penal, para fijar la pena, el tribunal tiene que tomar en cuenta todas las condiciones establecidas en el artículo 65 del Código Penal. Y si hay agravantes, si hay atenuantes, pues por supuesto lo tienen que hacer ver en la sentencia. No son incidentes, como dice Kevin Rodrigo, no son los incidentes. Los incidentes son otras cuestiones que vamos a analizar más adelante. Digamos, sí, por supuesto, si concurren agravantes o atenuantes, tienen que indicarse en la sentencia, porque sobre eso también se va a hacer una valoración. Si hay agravantes, pues obviamente la pena será mayor. Si hay atenuantes, pues también la pena será menor. Todo eso se analiza en la sentencia, que es la que va a declarar la culpabilidad, ¿ya? Porque en base a agravantes, atenuantes y demás circunstancias establecidas en el artículo 65 del Código Penal, el tribunal de sentencia va a dictar su fallo. Y ya después, pues en base a eso también va a imponer la pena que corresponde al delito atribuido al acusado. Bien, entonces dejando ya a un lado lo que es la división del debate, pues ya nos corresponde analizar, digamos, acá pues está lo que señala el artículo 353 que habla de la censura del debate. Dice el debate sobre la pena comenzará el día hábil siguiente con la recepción de la prueba que se hubiera ofrecido para individualizarla, prosiguiendo de ahí en adelante según las normas comunes. El plazo para recurrir o apelar la sentencia condenatoria comenzará a partir del momento en que se fije la pena y sea notificada, por supuesto, a las partes. Cuando se ejerza la acción civil, el tribunal la resolverá en la misma audiencia señalada para la fijación de la pena. Todo esto está determinado o establecido en el artículo 353. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Además de lo que hemos señalado. Bien, entonces ahora, sí, Sandra. Lee, con una pregunta. Cuando hablamos del artículo 349, unión y separación de juicios, es cuando juntan a varias personas por el delito de extorsión y lo vuelven una banda de crimen organizado. No, primero no los juntan, Ajá, ¿ya? Sino que, ajá. digamos, puede haber una acumulación o conexión de procesos. Ajá. Pero no, digamos, repítame por favor lo que me Sí, señaló. es que yo he escuchado varias personas que son por extorsión Ujú, y de ahí les dicen que son por una banda, los acusan como una banda, ya no ajá. individualizados como extorsión, sino que hacen un juicio por todos. Bueno, ahí dependerá, porque, digamos, generalmente son organizaciones criminales, ¿ya? Tanto secuestradores, extorsionadores. La mayor parte de hechos delictivos de gravedad son cometidos por, digamos, organizaciones delictivas. Y lo que decíamos era que sí, digamos, en el ejemplo del plagio, secuestro o extorsión, ya que usted trae a colación el delito de extorsión, pues sí, imaginémonos que por extorsión determina, se descubre a una banda, a una organización que se dedica no solo a la extorsión, sino al sicariato y otros delitos, y son detenidos. Si son detenidos simultáneamente o al mismo tiempo, 3 o 4 de ellos, pues obviamente se iniciará
un solo proceso contra ellos. Y al momento de que se plantee la acusación, se planteará una sola acusación contra todos, porque todos fueron detenidos el mismo día, hora y lugar. Pero sí, digamos, esa organización está integrada por 20 personas y solo fueron detenidos 3 el mismo día y a la semana o al mes son detenidos otros. Entonces, y si esos detenidos también son llevados a juicio, entonces ahí, digamos, si no es mucha la diferencia en tiempo entre una acusación y otra, al remitirse los procesos al tribunal de sentencia competente, pues entonces, si no hay afectación en la situación jurídica de los primeros, entonces se puede acumular, se pueden unir los procesos, ¿ya? Pero, como les decía, si hay una gran diferencia de tiempo y eso perjudica la situación, decidir la situación jurídica de los primeros detenidos, entonces lo más viable es que no se acumulen, sino que se lleven los procesos en forma separada. Muy bien, Lee, gracias. Ya, digamos, el tribunal en un momento dado, digamos, lo que usted decía era de que si, digamos, en ese momento ya pasan a ser una sola organización, digamos, ya eso, pues, ya la organización delictiva ya existe, ¿ya? Entonces ya al momento de ser juzgados o llevados a los tribunales de justicia por, digamos, un solo hecho o varios hechos, si se dan las circunstancias que establece la ley, pues entonces ya el juez decide, del tribunal de sentencia decidirá si acumula los procesos o prefiere llevarlos en forma independiente y separada. Muy bien, Lee, Eh, gracias. no, alguien había escrito, ya no me dio tiempo leer lo que escribió alguien ahí. Si me lo pudiera escribir nuevamente para darle respuestas. Manuel Chile, diga. Y Lick, esto Vamos. solo es válido en cuanto a grupos organizados o no necesariamente. Lo que No pasa necesario. que yo No vi neces- un caso donde el Ministerio de Desarrollo Social, cuando fue lo de la pandemia, Ajá, hubo un gran grupo de gente que no le aplicaba el bono, creo que era bono familia, no sé, pero era un bono que se estaba ajá, dando por la razón del COVID ajá, y que no lo debieron recibir y lo cobraron. Entonces vino el Mides e interpuso una denuncia ajá, y en el expediente denunciaron a varias personas al mismo tiempo, como a ajá, 30 personas, por decirle un número. ajá, ajá, Y todas esas personas iban dentro del mismo expediente. Entonces yo no sé ajá. si entraría. Puede ser en cualquier delito, no necesariamente, a diferencia de lo que es la censura del debate, que en delitos graves. Ujú. Pero en el caso que usted plantea, ¿la detención fue al mismo tiempo de todos o fueron en diferentes momentos, diferentes fechas? Como fue una sola denuncia que puso el MIES contra Sí, todas de esas acuerdo. Mira, personas. usted puede presentar una denuncia contra 50 personas, pero eso no implica que sean detenidas el mismo día, hora y lugar las 50 personas. Puede Ujú. darse que en un mismo día, como ha ocurrido en la práctica, en la realidad, puede darse el caso que unas son detenidas hoy, otras mañana, otras pasado y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, en cuanto a la conexión o separación, puede ser cualquier delito y puede ser una persona no necesariamente que pertenezca a una organización delictiva. Ah, ok, gracias. Boris pregunta que si la defensa se opone a que haya unión o separación, pues, por supuesto, digamos, esto ya puede ser que imaginemos que el tribunal de sentencia decida acumular los juicios, los procesos y que no le convengan al acusado o a su, digamos, o al abogado defensor y que, digamos,
ellos no estén de acuerdo, sencillamente por alguna circunstancia, pues por supuesto tienen el derecho de pronunciarse y de argumentar y justificar por qué no están de acuerdo, ¿ya? Y en estos casos, pues podrían plantear, digamos, un recurso, en este caso podría ser el de reposición, ¿ya? Ya que no en los, digamos, autos que establece el artículo 404, que habla de del recurso de apelación, no está contemplado, digamos, esta situación como para plantear, en este caso, una apelación. Entonces, aquí lo más viable es que en un momento dado, si el defensor no está de acuerdo, pues al momento de notificarse, o si es en una audiencia se decide eso, entonces en esa audiencia plantear un recurso de reposición de acuerdo al artículo 403 del Código Procesal Penal, que ya es una fase de juicio de debate, y el artículo 403 habla digamos, reposición durante el juicio. Dice, las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridos por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se depondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderlo en lo posible. No sé si eso aclara su pregunta. Sí, licenciado, gracias. Bien, entonces continuamos con el siguiente punto sobre los principios fundamentales que conforman el juicio oral y público o debate. En primer lugar, uno de los principios que la oralidad, pues antes de las reformas del 2011, la oralidad y la publicidad, pues eran, por decirlo así como la ley lo establece, principios fundamentales del debate. Sin embargo, hoy en día, pues estos principios ya no solo se dan en un juicio oral, sino que en las audiencias de etapa intermedia y audiencias de etapa preparatoria, ya, ya que pues la reforma del artículo 109 del Código Procesal Penal señala que todas las peticiones se hacen en forma verbal y pues en la mayor parte se discuten en una audiencia. Bien, la oralidad. ¿En qué consiste el principio de oralidad? Pues de acuerdo a la ley y a la doctrina, pues en el principio de la oralidad se caracteriza porque en las intervenciones de las partes se realizan de forma verbal. Actos, pruebas y alegaciones de sus pretensiones. Todo se hace oral o verbalmente. Por eso es un juicio oral, ya porque prevalece la oralidad. Y la escritura, pues sí se da, pero es muy limitada la escritura ya en la mayor parte del proceso penal y no digamos en el debate. En el debate, pues lo que sí es escrito es obviamente la sentencia, el acta de debate, que una sentencia no puede ser verbal, no puede quedar solamente en forma oral. Sí, en forma oral se da a conocer, pero se plasma por escrito. Y luego, pues, encontramos la publicidad. Y entonces, ya la publicidad prácticamente es lo relativo a que el juicio oral es público, asistir no solo los sujetos procesales que obligadamente tienen que estar, sino también puede existir y concurrir cualquier persona, cualquier ciudadano a presenciar el desarrollo de un juicio oral o del debate. Y también, como les decía, pues la publicidad implica que la sociedad o la ciudadanía tenga la oportunidad de presenciar cómo se desarrolla un juicio oral o un debate. Y
El artículo, la publicidad lo encontramos en el artículo 356 y 357, que habla de que el debate será público. Manuel Chile, si nos apoya con la lectura del artículo 356, por favor. Claro, publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puerta cerrada o cuando, uno, afecten directamente al pudor, la vida o integridad física de alguna de las partes o personas citadas para participar en él. Dos, afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. Tres, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. 4. Está previsto específicamente, perdón. 5. Se examine a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reservas sobre los hechos, que presenciaren o conocieren decisión que constará en el acto del debate. Desapercibida la causa de clausura, se hará ingresar nuevamente al público. Desaparecida. Desaparecía, sí, perdón. Bien, en términos generales, el debate es público. Esa es la regla general. Sin embargo, toda regla tiene su excepción, y en este caso el debate no escapa a ella. La ley permite que el debate pueda ser cerrado, total o parcialmente. Repito, la regla general es que el debate es público. Sin embargo, tomando en consideración algunas circunstancias especiales, el artículo 356 establece cinco circunstancias por las cuales el tribunal de sentencia puede decidir que el debate se realice a puerta cerrada, total o parcialmente. ¿Y en qué casos? Pues de acuerdo al artículo 356, dice cuando se afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de personas citadas para participar en él. Ya, digamos, si está comprometida la honorabilidad, el prestigio o el pudor de una persona, pues el tribunal puede decidir que el debate se realice a puerta cerrada o exista una amenaza inminente de la vida o la integridad física de alguna de las partes, de la víctima, por ejemplo, de que ha sido amenazada, de que si declaran el debate la van a matar a su familia, etcétera, pues también se puede decidir que sea puerta cerrada. Dice, dos, se afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. Si por alguna razón o circunstancia la realización de ese debate en forma pública puede alterar el ánimo de los concurrentes, del público, etcétera, y que eso pueda desembocar en un conflicto ahí en el propio juzgado o tribunal, pues también se puede realizar. Imaginémonos que se esté juzgando a una organización delictiva de secuestradores, de narcotraficantes o de extorsionistas y que llegue público a respaldarlos o apoyarlos y que cuando el debate se esté desarrollando puedan generar algún conflicto o algún incidente y se ponga también en riesgo la integridad de los sujetos procesales y del demás público que está ahí presente, también, o por alguna razón también la seguridad del Estado se ponga en riesgo o en peligro. También porque sí puede existir que si se revela alguna información y se ponga en peligro un secreto oficial, particular, comercial o industrial, ¿ya? Y que, digamos, que si ese secreto
se divulgue en ese debate, pues, y que ese secreto sea punible o sea sancionado, pues también se puede evitar que el debate sea público. O cuando esté previsto específicamente, si una ley lo determina o lo expresa categóricamente. O bien dice, se examina a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. Siempre y cuando se den esas razones, el debate puede ser total o parcialmente cerrado. Y esta decisión tiene que estar debidamente fundamentada y pues el tribunal de sentencia tendrá que indicar al momento de iniciarse que va a ser el debate a puerta cerrada y expondrá sus razones o argumentos. El artículo 357, 358, el 357 se refiere al acceso que se le puede negar a menores de edad, a un de 16 años que no vayan acompañados, se les puede dar el derecho a ingresar a un debate. Y también dice a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia, ¿verdad? Una persona que realmente llegue, digamos, aunque la ley dice en forma incompatible, recuerden ustedes que un debate implica seriedad, solemnidad, respeto a la autoridad, a las partes, etcétera. No puede entrar una persona bajo efectos de alcohol o bajo efectos de droga, ¿ya? Entonces, a esas circunstancias se refiere que una persona pueda llegar en forma incompatible con la seriedad de esa audiencia, de esa diligencia. Y el artículo 358 se refiere al poder de disciplina que tiene el tribunal de sentencia o el juez de sentencia de no solo llamar al orden, sino de expulsar a cualquier persona de la audiencia, del debate, y si hay comisión de delito, pues si es delito flagrante y detenerlo inmediatamente, y si no, pues certificarlo conducente al Ministerio Público para que inicie la investigación. Por otro lado, el artículo 359 establece los deberes que tienen los asistentes o las personas que asisten a un debate. Bien, el artículo luego se habla de un principio de inmediación. El principio de inmediación implica la relación directa y personal entre el juez o tribunal, las partes y los órganos de prueba. Es decir, que el juez está presente juntamente con las demás partes. Hay una relación cara a cara, podemos decirlo así, entre el juez, el tribunal y el abogado defensor, el fiscal, el acusado, los testigos, los peritos, etcétera, etcétera. Hay una, digamos, relación personal entre todos los asistentes de todos los sujetos procesales. En cuanto a la celeridad, pues se refiere a que las diligencias, las actuaciones que se desarrollen en un debate sean lo más rápido posible, que se realicen a la brevedad o rapidez que el caso amerita. Esa es la celeridad. Es decir, que todas las diligencias, resoluciones, incidencias o actuaciones dentro del debate se desarrollen, se realicen de la manera más inmediata, más rápida posible. La concentración, es decir, que la mayor cantidad de actos en una sola audiencia, ya que en la medida de las posibilidades en una sola audiencia se trate de agotar, si es posible, el debate. Ya hay debates que en efecto tardan un día nada más, porque no son casos complejos, no son varios imputados, no son varios hechos. Ya, en cambio, un debate en donde hay 5 acusados, a cada acusado se les atribuye 3 o más delitos, y cada acusado presenta pruebas distintas, obviamente un debate no se va a poder concluir en un día, en una sola audiencia.
Entonces va a tener que señalarse varias audiencias hasta concluir. Pero el principio de concentración lo que pretende es que en casos no complejos, en donde no hayan mayores cantidades de pruebas, ni mayores acusados, ni mayores hechos imputados, que se realice pues en una sola audiencia la mayor cantidad de actos, diligencias, etcétera, etcétera. Que se oigan en un solo acto testigos, peritos, se reciba la prueba documental, se reciban los argumentos de las partes, se dicte sentencia, etcétera. Que son raros los casos en los cuales se puede desarrollar en un solo debate, en una sola audiencia, un caso. Y la contradicción es la existencia de la litis, la existencia del litigio, la existencia de la controversia jurídica, técnica entre las partes. Entiéndase Ministerio Público, abogado defensor, acusado. Y luego la continuidad, pues la encontramos también el principio que consiste en que el debate no puede interrumpirse, debe celebrarse en audiencias continuas. De que sí hay casos en los cuales se puede interrumpir y ya vamos a ver, por ejemplo, lo que habla el principio de oralidad, pues lo encontramos en el artículo 362. Por eso aquí hemos señalado al final de esta parte, dice fundamento legal, artículos 354 al 366. Ya ahí encontramos los principios de la oralidad en 362. Ya vimos que el de continuidad y está en el artículo 360. El de la publicidad en el artículo 356. Y pues, y también en cuanto a la continuidad, pues podemos establecer lo relativo a que el debate pues se puede interrumpir. La continuidad la encontramos en el artículo 360. Si alguien le pudiera dar lectura al artículo 360, por favor. Se lo leo yo, Ali. Por favor, Cindy. Ok, continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, solo en los casos siguientes. El primero, para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones. El 2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y fuera imposible e inconveniente continuar el debate hasta que se le haga comparecer por la fuerza pública. 3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiera continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos pueden ser reemplazados inmediatamente. 4. Cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueden continuar inmediatamente. Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate por resolución fundada, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y la hora en que continuará la audiencia. Ello valdrá como citación para los que deban intervenir. Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo, ordenará los aplazamientos diarios, indicando el día y la hora en el cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal. Muchas gracias. Bien, claramente el artículo 360 dice en qué casos se puede suspender un debate. Solo en esos casos que señala el artículo 360.
y el debate solo puede suspenderse hasta un máximo de 10 días. No puede, digamos, excederse de 10 días. ¿Qué pasa si un debate se excede de los 10 días? Veamos lo que dice el artículo 361. Heidi Elizabeth, si nos apoya con la lectura del 361, por favor. Ahorita, licenciado. Permítame, lo estoy buscando. 161. Interrupción. Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación. La rebeldía o incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. No se entenderá afectada la continuidad del debate cuando se hubiese suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibida la ejecutoria correspondiente en su caso. Muchas gracias, Heidi. Bien, entonces la consecuencia jurídica, la consecuencia procesal que implica que un debate se exceda de más de 10 días es que ese debate tiene que reiniciarse de nuevo, desde el inicio. ¿Ya? Entonces, por eso es que la ley establece un plazo máximo que el debate no puede excederse de 10 días. Si eso ocurre, pues tendrá que iniciarse. Imagínense que el debate ya esté para dictarse sentencia y se excede de los 10 días, tendrá que volver a iniciar, lo que perjudicaría los derechos e intereses de los sujetos procesales. Por un lado. Por otro lado, pues la ley establece que hay una diferencia entre la suspensión de un debate y los aplazamientos, ¿ya? Porque, digamos, aplazar un debate, como la ley lo dice, la ley dice que el tribunal podrá señalar los aplazamientos diarios, ¿ya? Y los aplazamientos significan de que un debate, por ejemplo, se inicia hoy, pero por lo complejo del caso, por la cantidad de pruebas, no concluye hoy el debate, pues entonces el juez señala que continuará mañana, etcétera. Y también se pueden aplazar un debate, por ejemplo, cuando una de las partes tenga necesidad de ir al baño, se puede interrumpir, digamos, brevemente o aplazar el debate. También a la hora de que pueden suspenderlo porque es hora de ir a ingerir alimentos. Las partes se da un receso de 1 hora o 1 hora y media o 2 horas para que las partes vayan digamos, a ingerir sus alimentos y luego pues reanuda el debate. Y siempre que si se interrumpe el debate, al momento de reiniciarse, el juez tiene que hacer un resumen de lo que ha ocurrido anteriormente para que no se pierda la secuencia del desarrollo de ese debate. Por supuesto que con esto los principios nos falta todavía el relativo al tema, lo que es el desarrollo del debate, que es la segunda parte del debate. Recordemos que el debate se integra de 2 partes, la preparación del debate y el desarrollo propiamente dicho del debate, es decir, todo el procedimiento. Dejamos hasta ahí y continuamos el día jueves con este tema que obviamente tanto este tema como otros que nos faltan posiblemente